¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otra emisión de Ideas en Juego, un espacio que, como digo yo siempre, tiene la intención de conocer qué hay detrás de los discursos, esas ideas en juego, la posta, lo que hay más allá de lo que digan, no solo los que estén aquí en el piso, sino también lo que digan los protagonistas en general del quehacer público de Córdoba y el país. Y en estas últimas semanas pasan cosas todo el tiempo. Sí, justamente pasaron cosas. Cosas que tienen responsables. Bueno, vos lo vas a resolver el 27 de octubre. Digo, pasaron cosas, siguen pasando cosas y las noticias nos corren a los argentinos. La información económica nos corre, las tasas de interés nos corren, las modificaciones de legislaciones nos corren. De todos estos temas y de las recientes horas hace publicación del índice de pobreza que no para de subir. Y yo me acuerdo que venían por la pobreza cero. Están 34% arriba, 5 millones de pobres arriba todavía de la promesa de la pobreza cero. Pero bueno, de estos temas productivos, sobre el decreto que modifica la legislación de ART, vamos a charlar en este bloque que lo comparten Humberto Spachesi, de APYME Córdoba. ¿Cómo estás, Humberto? Bienvenido. El gusto de compartir contigo este Un gusto espacio. para mí siempre que vengas, por supuesto. El doctor Carlos Cafuri. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Para no olvidarme, voy a aprovechar para agradecerte públicamente por el libro que me has regalado, por la dedicatoria, que no vamos a leer porque es una dedicatoria muy conceptuosa y es como personal, ya podríamos decir. Uno va creando un vínculo con los que vienen al programa, porque nos quedan los WhatsApp, y uno siempre después intercambia una opinión, nos pregunta un consejo, che, ¿viste tal tema, viste tal otro? Y se va haciendo como un diálogo más permanente. Les recomiendo la lectura del libro, fue presentado hace unos días, la semana pasada, ¿no? Así es. Así es. Este libro es sobre la violencia laboral y su marco legal regulatorio. Es un experto Cafuri sobre el tema, pero en esta ocasión vamos a hablar de otro tema con vos, que es la reciente modificación por decreto de la legislación sobre ART. Pero quiero que arranquemos contigo, Humberto. Bueno. Vos sos un empresario PYME, vos mismo sos un empresario PYME y Así dirigente de un nucleamiento de empresarios PYME aquí de Córdoba. Ya hemos charlado antes sobre la situación económica, sobre la situación productiva de la provincia. Vos como empresario, ¿vos crees que este desbarranque que se ha producido luego de las PASO, que como aquella canción de Thalía, si no me acuerdo no pasó, dice en este caso el presidente no se quiere ni acordar y dice que no pasaron, pero sabemos que pasaron? ¿Vos crees que el desbarranque es por las PASO o por algo que iba a pasar igual? No, iba a pasar igual. Yo creo que es ser demasiado ingenuo querer echarle la culpa a las PASO el desbarranque que tuvo. ¿Qué es lo real? Que el mercado como tal ya se dio cuenta que Macri no tiene forma de sostener esta situación. ¿Y qué es lo que Macri sostenía? Sostenía exclusivamente todo lo que es el sistema financiero. Dicho de otra manera, todo lo que es la especulación financiera en detrimento de todo lo que es la producción como tal, que es donde estamos parados nosotros. Nosotros somos los que generamos riqueza real, que después se puede distribuir entre la población. Ustedes no se oponen a eso, digamos. Nosotros estamos en eso. Nosotros lo que pretendemos es precisamente que este gobierno de una vez por todas ponga la mirada, el foco y las políticas, fomentar todo lo que es la producción y el mercado interno. El mercado interno no es ni más ni menos que la cantidad de plata que tienen los vecinos en su bolsillo. Si ellos tienen plata, nosotros cuando levantamos la persiana tenemos a quién venderle. Eso se llama mercado interno. Ese mercado interno es lo que este gobierno permanentemente ha estado boicoteando y ha secado la plaza, así dicen los economistas, como para que no haya circulante, pretendiendo que de esa manera iba a controlar la inflación. Los números hablan por sí mismos, no solo no lo controló, sino que nos dejaron a nosotros en una situación realmente desastrosa. Vos mencionaste el mercado, es como una cosa así mística, como si dijéramos, no sé, el Dios de Abraham, ¿no? Pero los antiguos, o el becerro de oro, no sé, el mercado. ¿Vos sos el mercado? Todos somos el mercado. Yo también soy el mercado. Todos somos el mercado. ¿Carlos es el mercado? Cada uno de nosotros. ¿Los chicos es el mercado? Si consumimos, hay mercado. Si no tenemos un peso, no existe mercado. Pero el mercado es la cantidad de plata que tenemos en el bolsillo. Eso es mercado. Y mercado es lo que hacemos nosotros con ese dinero. Si con el dinero consumimos, es una cosa.
Si con el dinero especulamos, es otra cosa. Lo que este gobierno está diciendo es, primero, que no haya mucho dinero circulando. Y segundo, el que tenga algo, que lo ponga en tasas de interés, que especule en eso, que compre la ley, que compre esto, siempre tratando de que el circulante cada vez sea menor. Después creo que afinemos un poco más la puntería y hablemos de ese mercado al que ellos se refieren, Sí. que ahí sí te aseguro que no soy yo ni los que están acá, Así porque es. el dólar yo no lo subo. Porque ellos miran yo otra no lo cosa. subo al dólar, ¿eh? Mira, cuando vos te levantás, Sí. vos Muy mirás temprano, 6:30 de la mañana. lo que pasa en la Argentina. Cuando ellos se levantan, se fijan qué es lo que pasa en el mundo. Ellos viven de los mercados financieros. Ellos son CEOs de ese sistema de generación de riqueza, que no es ni más ni menos que la especulación como tal. Cuando nosotros decimos que están dejando de lado la producción, lo que estamos diciendo en definitiva es que las finanzas, como deberían ser de estar al servicio de la producción, hoy están al servicio de la especulación. Nosotros vendemos 30, 60 y 90 días con cheque. Sí. Compramos 30, 60 y 90 días con cheque. Esa es nuestra razón de ser. Cuando vamos al banco a querer descontar esos cheques, el dinero que se quedan por los intereses hace totalmente inviable nuestra operatoria, porque es irracional tener tasas por arriba. El 80% lo pone el Banco Central como medida de referencia. Hoy ningún banco te presta menos del 100, 120% el descuento de cheques. 120%. Eso hace que directamente sea inviable nuestra operación. Carlos, contarle a los televidentes en qué consiste esta modificación por decreto de necesidad y urgencia. Ellos siempre tienen urgencia en este tipo de cosas. Porque para aprobar la emergencia alimentaria hubo que discutir un mes. ¿No? Les costó. Mirá que la podrían haber sacado por decreto de necesidad y urgencia, porque era mover partidas. Nada O sea más. que era más fácil. Era mover partidas. En este caso, un decreto de necesidad y urgencia que modifica una ley importantísima, que es la de las ART. Bueno, para decirle que este gobierno viene modificando por necesidad y urgencia, no por decreto, pero a través de sus medidas, el ajuste de los trabajadores. Cuando bien señalabas esta nueva modificación que se ha llevado adelante a través de un decreto de necesidad y urgencia, estamos hablando de una reducción de la indemnización que percibe el trabajador en el caso de una incapacidad definitiva o en el caso de muerte dentro de lo que es el ámbito laboral. Decirlo de nuevo a la cámara y despacito para que todo el mundo lo entienda, porque ya hay gente que cree que esto es porque los sindicalistas son choros, entonces así los sindicalistas no van a poder robar. ¿A quién están jodiendo con eso? Decíselo a esa cámara. A vos que sos trabajador o trabajador que terminás con algún problema o con una incapacidad definitiva o que por desgracia tenés la muerte en el ámbito del trabajo. Esto a mí me llamó la atención de alguna forma que se da una semana después de la muerte de este trabajador en Ezeiza. Exactamente. Y acá hay varias cuestiones para analizar. Lo que se ha modificado es el índice a partir del cual se va a hacer el cálculo de la indemnización. A través de este decreto se ha fijado un índice que es el RIPTE, que es el índice de remuneración imponible para trabajadores estables, como dice la sigla. Por ejemplo, nosotros veíamos el año pasado cuánto era el porcentaje de este indicador, era el 27%. Si nosotros nos vamos a lo que es el índice que se venía aplicando hasta este decreto, que era la tasa activa del Banco Nación, el mismo año 2018 era del 40%. Es decir, que claramente ha habido una disminución notable. Pero acá hay algo que es muy importante remarcar. Un decreto de necesidad y urgencia no puede modificar una ley nacional o un artículo de la ley nacional porque claramente es inconstitucional, como lo decía anteriormente. Si nosotros pusiéramos el caso hipotético de que lo hubieran hecho a través de otra ley, también debería ser declarado inconstitucional. ¿Por qué? Porque en la República Argentina existe algo que se llama el principio de la progresividad laboral, en donde los derechos laborales de los trabajadores deben ir hacia adelante y no deben ir hacia atrás. Y justamente este mismo decreto plantea la retroactividad en la aplicabilidad de este tipo de cálculo de indemnización, lo cual claramente es en perjuicio del trabajador y a favor de sectores especiales como las ART, que son quienes han instado este tipo de modificación. En un ratito me vas a explicar lo de la retroactividad, que eso es quizá la parte más discutible del decreto, ¿no? Humberto. Sí. Vos decías recién, tasas de interés, 85% te paga un plazo fijo. Sí. ¿Sí? Ese 85%,
¿Nos cuesta algo a los contribuyentes? Pero por supuesto que sí. Lo primero que te cuesta Sí. es la inmovilidad del circuito comercial. Hoy nosotros no tenemos precio de referencia. Fíjate vos que con estos valores está todo atado al dólar, porque ya ni siquiera lo discutamos, si tiene vigencia o no. Todo tiene que ver con el dólar, todo el mundo piensa en función de eso. Como hoy el dólar no está estable, nosotros no tenemos marco de referencia para saber cuál es el costo de nuestros insumos. ¿Por qué? Porque me dicen, o lo pagás de contado, o yo te lo cobro el valor del dólar en el momento en que me lo pagues. Desde ese punto de vista, vos no sabés a cuánto estás vendiendo, porque no sabés después si vas a poder recuperar los insumos para volver a fabricar lo que acabas de vender. Eso genera un deterioro en la cadena de comercialización, que tarde o temprano llega al consumidor. ¿De qué manera? Primero, el que te va a no tiene un marco, entonces te puede cobrar cualquier precio porque no sabe a qué precio y vas a un lado te lo cobran 10, vas a otro lado te lo cobran 15, claro, vas a otro lado te lo cobran. Es lo que está pasando, porque todo va muy ajustado a la necesidad que tenga esa empresa en particular de poder monetizar sus necesidades. Porque nosotros, la única forma que tenemos de pagar los sueldos a fin de mes es vender. Si no vendemos nuestros productos no tenemos forma, porque no tenemos espaldas necesarias, como sí tienen a veces muchas empresas multinacionales que pueden darse el lujo de dejar un tiempo de dedicarse a la producción y ocuparse de lo que es el manejo financiero de su empresa. Vamos a repasar un poco el quebranto de la industria, porque es el sector claramente que más ha sido perjudicado por este gobierno. Explícanos lo de la retroactividad que quiere plantear o está planteando el Poder Ejecutivo. Bueno, la retroactividad significa aplicar este decreto para atrás, es decir, para casos que ya se han dado, tanto días atrás o meses atrás, obviamente. Esto claramente es inviable, es inconstitucional bajo todo aspecto. Claro. Acá hay que resaltar algo. Este gobierno nacional, a través de distintas políticas, ya desde el comienzo de su gestión, buscó instalar en la República Argentina una reforma laboral. Sí. Al no poder llevarlo adelante, cambió la estrategia, y la estrategia fue presentar la reforma laboral en proyectos y por separados. Esto tampoco pudo avanzar en el Congreso porque no hubo quórum por parte de la mayoría de los bloques. Y yo considero en particular que esta medida que ha tomado el Gobierno Nacional a través de este decreto, que había que destacar cuando hablamos de la ley, es la ley 24557, que es la ley de riesgo de trabajo, a mi entender es una forma de reforma laboral encubierta. Porque claramente va en contra de los derechos de los trabajadores, flexibiliza lo que es y reduce sobre todo lo que es el pago de la indemnización en estos dos supuestos que se fijan en el decreto. Claro. Humberto, sí. Te decía un repaso, ¿no?, del quebranto. Es un nivel de quebranto generalizado, pero que se concentra en la industria nacional. Así es. Mirá, no hay país que se desarrolle sin tener un potente mercado interno. Te vuelvo a repetir. Mucha gente con plata en el bolsillo para poder consumir y satisfacer sus necesidades. Pero no es solo acá. En Francia, solo el 3% de las empresas se dedican a exportar. En Italia llegan Para ese dato muy importante. ¿Cuánto exportan en Francia? El 3% de las empresas. ¿Solamente? En Italia el 4%. O sea que ellos viven de lo suyo. Viven del mercado interno. O sea, viven de lo suyo, pero digamos. Es que eso es en todos lados. Lo que nos quieren vender es una gran mentira. No existe forma de desarrollo sin tener un mercado que te consuma internamente, como para vos poder desarrollarte y después sí exportar. Claro. Pero el grado es que primero tenés que vender a nivel local. Lo que hizo este gobierno es precisamente deprimir absolutamente la capacidad de compra de nuestros vecinos, de la población en general, por lo tanto nosotros no tenemos a quién venderle. Y eso es muy importante que se pueda revertir. Y esa es una imagen que han interpretado muchos economistas como algo erróneo, como diciendo, si hay mucha capacidad de consumo, hay mucha posibilidad de inflación. Claro. Eso no es tan así. En concreto ha caído fuertemente el consumo y ha subido la inflación. O sea, que han hecho exactamente lo contrario de lo que tendrían que hacer. Yo creo que el próximo gobierno, al menos así pinta todo, las encuestas, pareciera que vamos a cambiar de rumbo y pareciera que de una vez por todas van a poner a la producción
a la generación de empleo y al consumo como eje y como política central de su gobierno. Ese es el camino adecuado para después poder exportar y conseguir las divisas necesarias para poder pagar la deuda externa. Pero primero tenemos que crecer y tenemos que desarrollarnos. Así lo ha dicho Alberto Fernández y espero realmente que cuando llegue al gobierno pueda implementar las políticas para aplicar ese. Brevemente, pues también el bloque. ¿Esto ya está impugnado en la justicia, este decreto? No, esto seguramente va a traer una catarata de demandas por inconstitucionalidad. Ya hay antecedentes en donde la justicia ha declarado inconstitucional el decreto de necesidad y urgencia que han pretendido modificar artículos de la ley de riesgo de trabajo. Y hablando, o sea, enlazando un poco lo que él recién comentaba, el mercado interno de la Argentina funciona gracias a las pymes. Parecía que el presidente desconoce la realidad del propio país que gobierna. Y fundamentalmente el marco interno funciona gracias al poder adquisitivo de los trabajadores. Bueno, estos 4 años no solamente que se han despedido miles de trabajadores del sector estatal, del sector privado. 250.000 en blanco. Bueno, una cifra realmente alarmante. Sino que además se ha destruido el poder adquisitivo. El poder adquisitivo de quienes realmente son los que compran, los que consumen y los que mueven el mercado interno, que son los trabajadores, los jubilados también y los sectores vulnerables. Bueno, muchas gracias por haber venido y que empecemos a tener mejores noticias, aunque desde hace un tiempo se ha agravado la necesidad de hablar de estos temas que son menos agradables. Me pregunto si Elisa Carrió está convocando una marcha en defensa de la República, porque en un sistema republicano las leyes, con un Congreso funcionando, aunque en los hechos está cerrado, como nunca en 36 años, en un sistema republicano las leyes no se modifican por decreto cuando está a tiro de WhatsApp reunir al Congreso Nacional. Nos vamos a otro bloque. Muchas gracias por venir. Seguimos en Ideas en Juego. Seguimos en Ideas en Juego y quise armar este bloque particularmente porque me llamó la atención la escasa cobertura que le brindaron los medios nacionales a la reunión de la Pastoral Social Nacional que se hizo en el litoral. Y digo, ¿quién le puedo preguntar? ¿Quién estuvo? Porque no aparecía nada por ningún lado, la verdad. Digo, de Córdoba. Y me enteré que estuvo un dirigente político cordobés, el doctor Quique Asbert. ¿Cómo te va? Bienvenido. ¿Cómo estás, Osvaldo? Muy bien, Enrique Asbert, para decirlo más formalmente. Estuviste en esa reunión, le recordemos a los televidentes, que hoy ya más o menos todo el mundo lo sabe. Vos sos el titular del partido PARTE, que es el partido que ha fundado ya hace algunos años el candidato a presidente por el peronismo, el doctor Alberto Fernández. Así es. Así es. Y estuviste en una parte este fin de semana muy importante, ¿no? En esa reunión con los obispos. Sí, nos hicieron llegar la invitación para participar en el evento, un evento que, como bien dices vos, es un evento nacional, y en oportunidad de las reuniones que se celebraban en Paraná, pudimos dialogar muy intensa y profundamente con el presidente de la Pastoral Social de la Iglesia, Monseñor Lugones, y en particular con un amigo cordobés de origen, yo diría un cordobés de pura cepa, hasta en los cuentos que nos hacía escuchar en la mesa de la cena que compartimos con Monseñor Martínez Ósola. Bueno, conmovido. ¿Por qué? Conmovido porque que un obispo de la Iglesia Argentina te diga que la crisis que está viviendo nuestra gente, nuestro pueblo, es realmente muy grande, y que particularmente me diga a mí, en quien reconoce, según él mismo lo expresa, alguien que está en contacto con la gente, diga, no tenés idea el desastre y la necesidad
de nuestra gente. Entonces me conmovió eso porque era una palabra autorizada. Claro. Es pastoral social de la iglesia. Y bueno, me conmovió. Y a partir de eso intercambiamos algunas palabras, algunos conceptos a los que seguí adjudicándole mayor profundidad aún, porque luego de hecho este diagnóstico acerca de la profundidad de la crisis que nos ha sumido, esto es de mi coleto, no la expresión del obispo, que nos ha sumido este gobierno de Mauricio Macri, incorpora un elemento en donde valora especialmente la propuesta del pacto social que hace Alberto Fernández. ¿Y qué consiste? Porque uno dice pacto social. ¿Y qué sería ese pacto? Te hago una pregunta otra para... ¿Vos tenés militancia en la iglesia? Yo he sido en su momento, en mi época de adolescente, militante de Acción Católica. Ah, mira. ¿Y luego? Luego, bueno, yo diría que me aparté de la... Del rebaño, podríamos decir. Sí, sin ser tan díscolo con el rebaño, diría que envidio a los que tienen la fe. Ah, bien, entiendo. Bueno, volvemos entonces a lo contemporáneo. El pacto social, que tanto se está hablando y que los mismos obispos lo han planteado en nuestra reunión. ¿En qué consiste el pacto social? Para hablarlo en términos de mayor sencillez y llegar a la comprensión más acabada por parte de la audiencia, diría que es reunir a obreros y empresarios, acercar posiciones y tratar de mantener ciertas normas y ciertas circunstancias que permitan sostener un equilibrio en nuestro país, una mayor previsibilidad. En esto creo que el Estado, que es la tercera pata de ese pacto social, tiene un papel preponderante como el guardián. ¿El árbitro? Sí, el árbitro. Es un concepto ya tradicional, digamos, ¿no? Sí, esta idea del Estado como árbitro. Pero el obispo me plantea algo que me conmovió y que incluso el sábado cuando llegué y hablé en un plenario de nuestro partido, lo dije porque todavía venía influenciado por la cercanía de esas palabras. El obispo dijo, ustedes son la cuarta pata, indispensable. ¿Quiénes son los ustedes? Yo diría la militancia política. De todos los partidos, me imagino. Por supuesto, por supuesto. Aunque él lo direccionó hacia la nuestra, hacia el partido nuestro, o hacia el espacio político nuestro, vinculado a Alberto Fernández. Dijo, ustedes son la pata política indispensable para que ese pacto social se sostenga en el tiempo. Y acá viene de alguien que acaba de decir que la situación social era sumamente grave, dice, porque sin esa pata política, si se cae ese pacto social, si pierde su vigencia ese pacto social, quiero que sepas que los argentinos no vamos a poder soportar un nuevo fracaso. ¿Escuchaste? Sí, sí. No podemos soportar los argentinos otro nuevo fracaso. Entonces sentí que a la piedra que ya estaban poniendo en mi mochila me agregaban una piedra mucho mayor, porque era poner
a la dirigencia política de nuestro país en la tarea de poder sostener ese pacto social para evitar... La idea sería, digo, por lo que me va surgiendo a mí, por lo que uno va leyendo, va escuchando, lo que te escucho contar, es como decir, a ver muchachos, hay límites a los que no nos podemos, de los que no nos podemos exceder. Ya sea ni que un sector haga un desaguisado de tasas de interés como loco, o sea, que un sector como una especie de garrapata chupe a todo, eso no se puede. Y que el otro sector no se abuse y perjudique la actividad. ¿Esa sería la idea? ¿Como un marco para movernos? Es más. Es más. Es más que eso. No es un marco. Es el imponer desde el Estado las condiciones en que debe desenvolverse la actividad económica. No está en contra de empresarios ni de obreros. Está en favor de los argentinos, está en favor de lograr un clima de concordia, un clima de previsibilidad, en fin, un clima que nos facilite el salir y emerger de esta situación de postración económica y de miseria en la que nuestros compatriotas se encuentran. Quique, para ir cerrando, hoy se conoció el índice de la pobreza, lo habrás visto, ya estamos 37, 38% por ahí, una cosa escalofriante. 15 millones. 15 millones, un poquito más, casi 16 millones de argentinos. ¿Vos esperabas que eso podía pasar hace 4 años? No, de ningún modo. Este gobierno de Mauricio Macri ha pulverizado absolutamente todas las expectativas que podíamos tener quienes tenemos algún cargo, alguna misión de liderar espacios políticos. Se encargó de pulverizarlos. Era impensado su perversidad en la aplicación de estas medidas, era impensado la inhumanidad. ¿Puede ser que hay saña, además de beneficios económicos para un sector muy pequeño? ¿Hay saña? Sí. Y lo digo con pleno conocimiento y creo que lo de ellos tiene por momentos el morbo del piloto del bombardero del año 55, que no dudó en arrojar las bombas sobre una multitud de civiles que lo único que estaban haciendo era transitando por la Plaza de Mayo. Volaron colectivos escolares, ¿no? La gente se olvida, en 1900, la única vez que el territorio continental de Argentina fue bombardeado, la única vez fue bombardeado en junio del 55 por una parte de los aviones de la Armada Argentina. La única vez, porque Malvinas fue bombardeado, digo, territorio continental, única vez. No hablamos del tema electoral y quiero decirte que me gustó, porque hemos hablado como más en profundidad de las cosas que ya exceden lo meramente electoral. Después nos vamos a juntar a hablar del tema electoral. Bueno, ¿Te parece? ¿Cómo no? Bueno, gracias. Yo ya me voy preparando para la partida de este programa. Los obispos hablando del tema de la pobreza, los números de la pobreza, y yo sigo leyendo en las redes sociales en especial esto de el problema de Argentina son los pobres. El problema de Argentina son esos negros que no quieren trabajar y que reciben un subsidio. El problema de la Argentina son los vagos atorrantes. El problema son los que viven en las villas. Había menos pobres. O sea que si ese era el problema, lo agravaron. Porque convirtieron a 4 millones de argentinos en pobres que no lo eran, en gente que vivía de su salario en la actividad privada. 250.000 argentinos en blanco perdieron el empleo
los convirtieron en pobres. ¿Me siguen? Y me queda la reflexión. ¿Cómo puede una persona que lo ha perdido todo, cómo puede una persona que vive en una casilla, cómo puede una persona que no es dueña de nada ser responsable de lo que pasa en el país con un gobierno que es el gobierno de los dueños de todo? ¿Cómo pueden los pobres ser los responsables de lo que ha pasado cíclicamente en la Argentina? Si por ser pobres los estamos definiendo como carentes, sin nada. Hay que empezar a buscar las causas en otro lado. Y esas son las ideas en juego que siempre impregnan el ambiente cultural de los argentinos. Gracias, nos encontramos la semana que viene para descubrir en la discusión y en el debate cuáles son las ideas en juego.